tenemos sobre la mesa un tema que, creo, a todos en algún momento nos ha generado un escalofrío: el dolor en el pecho. Uf, sin duda. Es un síntoma que asusta mucho. Muchísimo. Las fuentes que nos compartieron son de un texto de cardiología y nuestra misión hoy es usarlo para desenredar este nudo de síntomas. Separar el grano de la paja, ¿no? Exacto. Vamos a intentar entender juntos cuándo es una falsa alarma y cuándo es una emergencia de verdad. Y para que esto no sea pura teoría, vamos a anclar nuestro análisis en un caso clínico que viene en el material. Me parece perfecto. Se trata de una mujer de 76 años, tiene hipertensión e hiperlipidemia. Ok, un perfil de riesgo. Sí, y lleva meses con episodios cada vez más frecuentes de un dolor en el pecho, que ella misma describe como una opresión. Y le pasa en cualquier momento. No, fíjate, le pasa varias veces al día, dura unos 15 minutos, y se desata sobre todo al hacer un esfuerzo. El ejemplo que dan es caminar por el supermercado. Ah, muy clásico. Dolor con el esfuerzo. Exacto. Y el dolor se va cuando para y descansa, pero además se ha mareado al ponerse de pie y, esto es importante, se ha desmayado 2 veces. Wow, ok. Los desmayos son una bandera roja. Sí, y aquí viene el dato que lo complica todo. Hace 2 años le hicieron una angiografía coronaria Ajá. y sus arterias estaban limpias. Eso sí que lo cambia todo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué le está pasando? Y esa es la respuesta que vamos a buscar. Para resolver este misterio, empezaremos por la división más grande. ¿Es el corazón o no es el corazón? La primera bifurcación, sí. Luego nos meteremos de lleno en las causas cardíacas, sobre todo en la emergencia que todos tememos, el síndrome coronario agudo. Claro. Tiene otras formas de quejarse. Y al final, exploraremos el increíble mundo de los impostores. Me gusta ese nombre. Todas esas cosas que no son el corazón, pero que lo imitan a la perfección. ¿Listos para jugar a los detectives? Muy bien, arranquemos. Ante un dolor de pecho, la primera pregunta, la que se hace cualquiera es, ¿me está dando un infarto? Es lo primero que se te cruza por la mente. Y fíjate, ahí mismo nos topamos con un dato que rompe esquemas. A ver. El texto es muy claro. La gran mayoría de las personas que llegan a urgencias por dolor torácico tienen una causa no cardíaca. ¿En serio? Sí. O sea, estadísticamente, lo más probable es que no sea el corazón. El problema, claro, es que no puedes arriesgarte. Entiendo. Es como oír un ruido en la noche. Probablemente es el viento, pero tienes que asegurarte de que no es un ladrón. Exactamente esa es la lógica. Tienes que descartar lo peor sí o sí. Bueno, entonces, pongámonos en el peor escenario. Dentro de las causas cardíacas, el material habla de algo llamado síndrome coronario agudo, SCA por sus siglas. Exacto. Y el SCA no es una sola enfermedad, es más bien un término paraguas. ¿Cómo así? Agrupa varias situaciones, pero todas tienen algo en común. El músculo del corazón no está recibiendo suficiente sangre. A eso le llamamos isquemia. Isquemia. Y si esa isquemia se prolonga, el tejido empieza a morir. Y eso es el infarto. Ok. Y los síntomas clásicos son los que todos conocemos de las películas, ¿no? La opresión, el brazo izquierdo. Sí, esa opresión en el pecho que se puede ir a los brazos, a la mandíbula, suele durar más de 20 minutos. Y a menudo viene con sudor frío, náuseas o hasta desmayos. Un momento, entonces, si te entiendo bien, infarto y síndrome coronario agudo no son lo mismo. Un ataque al corazón no es una sola cosa. Esa es la pregunta clave. Y no son exactamente lo mismo. El SCA es la categoría general. Me parece algo confuso. Si el problema es una arteria tapada, ¿por qué es tan importante dividirlo? Porque, aunque el problema de fondo es parecido, la urgencia y el tratamiento son radicalmente distintos. Hay 3 subtipos. A ver. El más grave es el infarto de miocardio con elevación del ST, o IMEST. Los otros 2 son la angina inestable y el infarto sin elevación del ST, o INSEST. ¿Y la diferencia la ven ustedes en el Electrocardiograma, ECG? ahí es donde se ve todo. De acuerdo, el ECG. Siempre lo vemos en las series, con sus líneas y sus pitidos. ¿Qué ven ustedes ahí que para el resto de nosotros es indescifrable? Imagina que la línea del ECG es como la firma eléctrica del corazón. Debería ser estable, ¿no? Sí,
Bueno, un IMEST es como un terremoto en esa línea. Es un pico enorme, anómalo, que llamamos elevación del segmento ST. Ok. Es una señal inequívoca. Significa que una arteria principal está 100% bloqueada en ese mismo instante. O sea, la casa está en llamas. Qué buena analogía. ¿Y en los otros dos tipos? En los otros dos, la línea se deprime, como si se hundiera un poco. Es una señal de que la corriente está fallando, de que hay un problema grave, pero el edificio todavía no se ha derrumbado. Entiendo perfectamente. Por eso en el primer caso hay que correr a reabrir esa arteria. Inmediatamente. Mientras que en el segundo, el enfoque es diferente. ¿Y la causa de ese terremoto es la clásica placa de colesterol que se rompe? Esa es la causa del libro, la que vemos el 90% de las veces. Pero ojo, el texto menciona otras causas que son súper interesantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se puede formar un coágulo dentro de un stent. Ah, el muellecito que ponen en la arteria. Ese mismo. O sea que, incluso después de un procedimiento que mucha gente ve como la solución definitiva, ¿puede surgir un riesgo nuevo? Totalmente. Un stent es una reparación, no una cura. La enfermedad de base sigue ahí. ¿Y qué otras causas hay? Pues un coágulo que viaja desde otra parte, un espasmo de la arteria que la cierra de golpe, a veces por drogas como la cocaína, ¡Wow! o incluso un desgarro en la pared de la arteria. Esto último, la disección coronaria, es curioso. En las mujeres, 1/3 de los casos ocurren alrededor del parto. Volviendo a nuestro caso, la mujer de 76 años tenía las arterias limpias hace 2 años. Eso hace que un SCA sea menos probable para ella. Lo hace menos probable, sí, pero no imposible. Las cosas pueden cambiar mucho en 2 años. Claro, Pero definitivamente nos obliga a pensar en otras posibilidades. perfecto. Porque el SCA es la emergencia máxima, pero ¿hay otras dolencias del corazón que causen dolor y que no sean tan dramáticas? Claro que sí. Pensemos en la angina de pecho estable. Ok, Aquí también hay una placa de colesterol, pero está quietecita, estable. No da problemas cuando estás en reposo. ajá. Pero cuando la persona hace un esfuerzo, el corazón pide más oxígeno del que puede pasar por esa estrechez, y entonces duele. Espera un momento. Eso se parece muchísimo a nuestra paciente. Dolor al caminar por el supermercado que se quita con el reposo. Se parece mucho, ¿sí? Podría ser eso, incluso con las arterias teóricamente limpias. Podría ser. Pero no cuadra del todo con una angiografía normal. Quizás el problema no está en las grandes arterias, sino en los vasos más pequeños. O quizás el problema no es la arteria, Si no, sino la válvula. Y eso nos lleva a otra causa, la estenosis aórtica. ¿qué es eso exactamente? Es un estrechamiento de la válvula principal de salida del corazón. Y el dato que da el texto es para tomarlo muy en serio. Dime. En pacientes con estenosis aórtica grave y angina, la esperanza de vida media sin tratamiento es de solo 5 años. 5 años. Es muy poco. Poquísimo. Ahora sí que se pone interesante, porque nuestra paciente ha tenido desmayos. ¿Eso tiene algo que ver? Tiene todo que ver. La triada clásica de la estenosis aórtica grave es dolor de pecho, desmayos con el esfuerzo y falta de aire. Le encaja perfecto. Definitivamente es una sospechosa principal en nuestro caso. Veo otras 2 condiciones curiosas aquí en el material. Una es la pericarditis. Ah, la pericarditis. Es la inflamación de la bolsa que envuelve al corazón. Y el dolor debe ser muy particular. Lo es. Es un dolor que cambia con los movimientos. Empeora al respirar hondo o al tumbarse. ¿Y mejora con algo? Sí, y esto es casi mágico. Mejora al inclinarse hacia adelante. Vaya. O sea que la forma en que duele es una pista tan importante como el dolor mismo. Fundamental. Y la otra, que tiene un nombre increíble, es la miocardiopatía de Takotsubo. Ah, el famoso síndrome del corazón roto. El corazón roto de verdad. Bueno, casi. Es un fallo agudo del corazón, casi siempre desencadenado por un estrés emocional extremo. Una mala noticia, la muerte de alguien. Exacto. Lo curioso es que imita a la perfección un infarto, pero cuando miras las arterias coronarias, están sanas. ¿Y el nombre? Takotsubo. Viene de una trampa para pulpos japonesa, porque el corazón adopta esa forma, como abombada, tan peculiar durante el episodio. Es increíble. Pero a ver, dijiste al principio que la mayoría de las veces el culpable no es el corazón. Así es. Como oyente, eso me parece casi más aterrador. Tienes un dolor que parece un infarto, pero puede ser una de otras 20 cosas. Sí, es un desafío diagnóstico. ¿Cómo diablos empieza un médico en urgencias a desenredar esa madeja? Con un buen interrogatorio y una exploración física.
El texto las agrupa por sistemas para poner un poco de orden. Pulmones, aparato digestivo, músculos. Empecemos por los pulmones. ¿Qué puede hacerse pasar por un infarto desde ahí? La más peligrosa es la embolia pulmonar. Un coágulo en el pulmón. Solemos pensar en ello en gente que ha hecho un viaje largo en avión, por ejemplo. Ah, el síndrome de la clase turista. Ese mismo. Luego tienes una neumonía. El dolor puede ser parecido, pero aquí las pistas son la fiebre y la tos con flema. Ok, ¿tiene sentido? Y luego está el neumotórax, que es básicamente un pulmón colapsado. De acuerdo, pulmones. Pasemos al estómago. Creo que todos hemos tenido una acidez tan fuerte que nos hemos preguntado si no sería algo más. Uf, sí. El reflujo gastroesofágico es una de las causas más comunes de visitas a urgencias por dolor de pecho. ¿Y cómo se distingue? A menudo, la persona nota un sabor agrio en la boca y el dolor puede mejorar con antiácidos, pero a veces es indistinguible. Y hay más cosas del esófago. ¿Sí? Tienes el espasmo esofágico, que son contracciones tan brutales que se sienten idénticas a la angina, o incluso una rotura de esófago, que es una emergencia gravísima, normalmente después de vómitos muy violentos. Y los músculos y los huesos. Puede doler la carrocería y parecer que es el motor. Constantemente. La causa más frecuente es la costocondritis, una inflamación del cartílago que une las costillas al esternón. Ajá. Y aquí tenemos una pista de oro. A ver, Es un dolor que se puede reproducir. Es decir, si el médico presiona con el dedo en un punto concreto del pecho, ¡zas!, el dolor se dispara. ah, o sea, si puedes apretar en un sitio y decir, ¡ay, justo ahí! ¿Eso en realidad es una buena noticia? Es una excelente noticia, porque probablemente no es el corazón. ¡Qué curioso! Ese dolor reproducible es un dato muy tranquilizador. Por último, el texto mete en un cajón de otros a dos causas que no podrían ser más distintas, la ansiedad y el herpes zóster. Sí. Un ataque de pánico puede simular un infarto con una precisión aterradora. Dolor, falta de aire, palpitaciones, sudoración, Todo el cuadro completo. todo. Y el herpes zóster, la famosa culebrilla, antes de que salgan las ampollas en la piel, puede manifestarse como un dolor ardiente, muy localizado en una franja del tórax. Increíble. Hemos recorrido un universo de posibilidades. Volvamos a nuestra paciente de 76 años. Vamos a resolver el puzzle. A ver, repasemos. Mujer de 76, dolor opresivo al caminar que se quita al parar, mareos y desmayos. Ajá. Pero en la exploración física, el texto añade datos clave. Se oye un ruido cardíaco extra, un galope S4. Tiene un soplo en el corazón que se oye hasta en el cuello. Un soplo que se irradia a las carótidas. Muy específico. Y el pulso en la muñeca es débil y lento, lo que se llama pulsus parvus et tardus. El electro además muestra que el músculo del corazón está enrosado. ¿Ok? Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el veredicto? Si conectamos todas las piezas, el diagnóstico más probable es, sin la menor duda, una estenosis aórtica grave. 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 Todos los hallazgos de la exploración son de libro para esta enfermedad. El soplo, el galope, los cambios en el electro y sobre todo ese pulso tan característico. Explícanos eso del pulsus parvus et tardus. ¿Por qué es tan importante? Es una pista física potentísima. Piensa que la válvula aórtica es la puerta principal de salida de la cámara más potente del corazón. ¿Ok? En la estenosis aórtica, esa puerta está atascada, oxidada y solo se abre una rendija. Entonces, por más que el corazón empuje con una fuerza descomunal, La sangre no sale bien. solo consigue salir en un chorrito débil y lento. Y eso es lo que sentimos en la muñeca como un pulso pequeño y tardío. Es la evidencia lejana de una lucha que está ocurriendo dentro. Exacto. Una lucha titánica en el origen. ¿Y el dolor en el pecho, entonces, por qué aparece si las arterias coronarias estaban bien? Ahí está la clave del asunto. Para vencer la resistencia de esa válvula atascada, el músculo del ventrículo izquierdo hace lo que haría cualquier músculo. Se pone más y más grande. Se hipertrofia. Se vuelve más fuerte. Pero ese músculo agrandado es un gigante hambriento. Demanda muchísimo más oxígeno. Llega un punto en que, sobre todo durante el esfuerzo, el suministro de sangre de las coronarias, aunque estén sanas, no es suficiente. No alcanza para alimentar a ese músculo tan grande. No alcanza. Se produce una isquemia por desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y eso duele.
Eso es la angina. Es fascinante. Fascinante cómo todas las pistas, que parecían contradictorias, encajan a la perfección al final. Es un caso muy ilustrativo. Resumiendo los puntos clave de este análisis, la mayoría de los dolores de pecho no son del corazón. Correcto. Cuando sí lo son, hay que diferenciar la emergencia absoluta, el SCA, donde un simple electro puede cambiarlo todo, de otras afecciones, Fundamental esa distinción. y que existe un catálogo enorme de impostores que pueden darnos el susto de nuestra vida. Totalmente. El material que revisamos nos muestra cómo un único síntoma, el dolor torácico, puede ser la voz de docenas de problemas. Desde la ansiedad hasta una válvula a punto de fallar. Exacto. Y esto a mí me plantea una pregunta interesante sobre cómo nuestro cuerpo nos avisa del peligro. ¿A qué te refieres? ¿Por qué un espasmo en el esófago puede sentirse tan parecido a un infarto? La respuesta fácil es que las vías nerviosas se superponen, se mezclan. Claro. Pero la reflexión más profunda es, ¿cómo podemos, cada uno de nosotros, aprender a escuchar las señales de nuestro cuerpo de una forma más inteligente, sin caer ni en la hipocondría que paraliza, ni en una negación que podría ser fatal?